En primera instancia, me gustaría hacer un hincapié en relación a lo que implica la elección de una carrera vocacional. La elección de una carrera vocacional es el primer paso en nuestro proceso de incluirnos en el mundo laboral. Básicamente es a lo que la mayoría de nosotros nos vamos a dedicar por un largo transcurso de nuestras vidas. Por ello, considero necesario que para realizar dicha elección es necesario investigar acerca de esta carrera, ya que, como he mencionado antes, es a lo que nos vamos a dedicar por un largo periodo de tiempo en nuestras vidas. Habiendo dicho esto, comencemos con el video. En primer lugar, ¿qué es el derecho? Bueno, básicamente el derecho es el conjunto de normas generales que se dictan para solucionar cualquier conflicto de relevancia jurídica, con el fin de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad y de estos con el Estado. Se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Entonces, podemos decir que estudiar derecho es mirar de otra perspectiva cómo funciona nuestra sociedad, sustentada por diversas leyes que la rigen. Ahora veremos cuáles son las ramas del derecho. Existen dos derechos donde se puede ejercer la carrera, y estos son los siguientes. Derecho privado. En primera instancia tenemos al derecho mercantil, que es básicamente la regulación de las actividades comerciantes, de los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de este. Luego tenemos al derecho internacional privado, que básicamente establece relaciones jurídicas entre individuos sujetos a las normas de varios estados. Finalmente, en este sector tenemos al derecho civil, que es un derecho privado de carácter general, en donde se regula básicamente los derechos civiles de las personas, el patrimonio de las personas y las relaciones familiares. Ahora veremos el derecho público. Dentro de este sector podemos encontrar al derecho administrativo, que son las normas que regulan los problemas que puedan surgir entre las administraciones públicas y los individuos. Luego tenemos al derecho constitucional, que se rige bajo la constitución establecida de los diferentes estados y los casos en los que se actúe contra las leyes constitucionales se rigen por este derecho. El derecho internacional público, que rige básicamente las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Y también se basa en valores compartidos de mantenimiento de la paz y la cooperación. El derecho penal, que es el conjunto de normas que establecen las sanciones previstas para individuos que cometan un delito. Luego está el derecho tributario o derecho fiscal. Es la rama que se dedica a la creación, recaudación y liquidación de los impuestos en nombre del Estado. Y finalmente está el derecho laboral, que es aquel que regula las relaciones entre trabajadores y sus empleadores al establecer sus derechos y obligaciones. Campo laboral de la carrera de Derecho. La carrera de Derecho cuenta con un amplio campo laboral. Sin embargo, en este video mostraré solamente los que yo considero que son más relevantes. En primera instancia tenemos a los estudios jurídicos, que es básicamente una empresa que ofrece servicios jurídicos con una planta fija de letrados o abogados. El Tribunal Constitucional, que es un organismo constitucional e independiente del Estado, en este caso peruano, entre cuyas funciones están la de velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos y asegurar que cualquier normativa que se dicte se enmarque en los límites constitucionales.
La notaría, que es en donde un funcionario público con estudios en derecho otorga intervención de carácter público a documentos privados y los autoriza con su firma. El Poder Judicial, que es un organismo autónomo de la República del Perú constituido por una estructura jerárquica de testamentos y tiene la función de ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias, que son juzgados, salas superiores, salas supremas, entre otras. Ahora veremos las diferentes características del perfil de un abogado. En primera instancia, debe de contar con un buen razonamiento lógico, así como también de un buen pensamiento crítico. Debe de ser una persona sociable, capaz de trabajar en grupo y comprometida con el desarrollo de proyectos. Y por último, debe de contar con un juicio crítico capaz de relacionarlo con su entorno. Coyuntura actual del derecho. Es bien sabido que el derecho es la base de toda sociedad, ya que sobre la base de las leyes planteadas busca la consolidación de la sociedad en una armónica. Sin embargo, la aparición del nuevo virus generó altibajos en la demanda del derecho. No obstante, a su vez, el lado positivo es que por el mismo distanciamiento social han surgido diversos casos en relación al derecho civil, ya sea por divorcios o por pérdidas familiares. Como estos, hay incluso otras ramas que a pesar de la coyuntura actual han podido adecuarse al contexto. En otras palabras, sobre la base de todo lo mencionado, podemos afirmar que pese a cualquier circunstancia propuesta, el derecho siempre se encontrará presente porque busca el bien común para todos los integrantes de la sociedad. Ya. Ya. Siendo la 1:34 de la tarde, en esta ocasión me encuentro con el doctor Carlos Roque para realizar una entrevista en relación a lo que implica el estudiar la carrera de Derecho. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar a realizarle las preguntas, así que, pues, bueno, comencemos. La primera pregunta es, ¿cómo fue que te llamó la atención estudiar esta carrera? Bueno, cuando uno está en el colegio, ¿no? Siempre tiene esa expectativa, tiene que escoger una carrera que le llame la atención, ¿no? A cuál dedicarse, a cuál estudiar en un futuro, ¿no? En este caso yo escogí la carrera de Derecho porque siempre pasaba por el Palacio de Justicia, ¿no? Y veía, ¿no? Que salían jóvenes ahí en su terno, con su corbatita, ¿no? Cargando unos expedientes, ¿no? Y yo veía que hacían escritos. Y me llamó mucho la atención esos libros que vendían también en Girón a Zángaro, todos relacionados al derecho civil, al derecho penal, ¿no? Y yo veía que estos jóvenes iban y compraban esos libros y comentaban entre ellos, ¿no? Y yo de casualidad pasaba por ahí, veía las fotocopias que sacábamos nosotros, ¿no? Pero siempre me interesó, ¿no? Ese tema, ¿no? Ver qué es lo que más se sabía del derecho, ¿no? O sea, qué es más, aparte de ser abogado, qué más ellos, ¿no? Porque ellos hablan otras cosas más, ¿no? Por ahí nació el punto de inicio, la chispita, ¿no? Como diría yo, para poder para elegir esa carrera, ¿no? Me gustó siempre, ¿no? La elegancia también con que esos jóvenes se desplazan, ¿no? Lo Ujú. técnico que son al hablar, ¿no? Son muchas esas cosas me llamaron la atención. Ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué expectativas tenías antes de comenzar a estudiarla? Expectativa. Eh, Yo quería siempre, yo escuchaba pues que habían vocales, ¿no? Un familiar mío también es vocal supremo, ¿no? Y yo tenía esa expectativa, ¿no? Llegar un momento a ser un vocal, un juez o un fiscal, ¿no? Que pueda tomar decisiones dentro del ámbito del derecho, ¿no? Esa es mi Ujú. expectativa, esa era, ¿no? O sea, y creo que lo estoy logrando, ¿no? Porque estoy perfeccionando actualmente mis conocimientos en el derecho, ¿no? Ok, y ahora que ya egresaste de la carrera, ¿qué puedes decir sobre ella? O sea, ¿cumplió todo lo que te habías propuesto desde antes de estudiarla o cómo fue que resultó? El abogado se hace en la calle. Ujú. En la universidad te van a enseñar lo elemental, lo básico, ¿no? Y tú tienes que salir a la calle
a buscar tus casos o te van a hacer los clientes consultas, ¿no? Y tú eso tienes que reforzarlo siguiendo una maestría o siguiendo un doctorado o haciendo cursos de diplomado, ¿no? Que te van a engrosar tus conocimientos del derecho, ¿no? Por ejemplo, mi orientación es siempre al derecho civil, a los contratos, ¿no? Veo pocos temas de penal, de derecho penal, ¿no? Entonces siempre voy orientado a ese tema, ¿no? Eso es lo que, por eso te digo que siempre, al salir, uno escoge más, ¿no? Uno se va perfeccionando también. O sea, la carrera no termina con la universidad. La carrera todavía después que sales de la universidad, sigues todavía, no tienes que perfeccionar porque es una carrera. O sea, la carrera recién cuando sale de la universidad, recién empieza y la carrera demora. Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó a acabar la carrera? Son 6 años el estudio del derecho, son Ujú. 6 años en la universidad, ¿no? Son 12 semestres académicos. Ok. ¿Es cierto que un buen abogado debería aprenderse todas las leyes? Porque siempre existe como que ese dicho de que el abogado tiene que saberse todo al pie de la letra. No, 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 más bien al contrario. El abogado tiene que saber mucho de doctrina, tiene que conocer mucho de jurisprudencia, tiene que conocer mucho de antecedentes administrativos, jurisprudencia comparada, ¿no? Ujú. Laudos, bueno, un montón de términos del derecho tiene que conocer el abogado, ¿no? Pero el abogado no tiene que aprender todas las leyes. De repente, si se especializa en un campo, en el derecho financiero, en el derecho empresarial, sí tiene que aprenderse determinados términos, determinadas leyes por el constante manejo que hace esas normas legales, ¿no? Sin embargo, no tienes que aprenderte todo, ¿no? Donde tú vayas orientado tu trabajo y tu labor o tu especialidad profesional, ahí deberías apuntar, ¿no? Ok. Am, ¿Cómo crees que debe ser el perfil de una persona que decide estudiar leyes? Una persona dedicada, que le guste leer, en el momento que lea, que se concentre, Ujú. que le guste interactuar con las personas, que sea muy sociable, que le guste analizar la realidad nacional, que le guste analizar a las personas, ¿no? Su comportamiento, su conducta, que aprenda a diferenciar lo bueno y lo malo y que tenga muchos valores, mucho, mucho. Porque la corrupción, ¿no? Y esos factores están de la mano ligados a la carrera, ¿no? Entonces, el abogado, el estudiante de derecho o el futuro abogado tiene que permanecer incólume, ¿no? Tiene que permanecer como un lítico, ¿no? Fuerte, estable, ¿no? Y no quebrantarse ante ninguna situación que le puede disminuir o restar en su carrera, ¿no? Entonces, el perfil es ese, ¿no? Ok. ¿Y qué planes tienes con la carrera ahora? Los planes son diferentes. Por ejemplo, quiero independizarme, quiero tener mi estudio jurídico, Ujú. a brindar asesorías a contratantes del Estado en materia de la ley de contratación, abarcar todo lo que es el derecho civil, el derecho dentro del derecho civil, contratos específicamente, ¿no? Asesorar a empresas, ¿no? Dentro de ese sesgo, ¿no? Dentro de esa orientación. Esa es mi expectativa, ¿no? Ok. Y para finalizar, ¿qué es lo que recomendarías a cualquiera que esté interesado en la carrera? Estudien. Yo sé que dicen que hay muchos abogados, o sea, hoy hay muchos abogados que mira, por ejemplo, cuántos colegiados en el Colegio de Lima, ¿no? Hay un montón, pero ¿qué es lo que, qué es lo que les recomiendo? Que estudien, o sea, que estudien, pero estudien de verdad, pues, ¿no? Que estudien bien, o sea, tienen que estudiar bien, o sea, tienen que leer bien los códigos, saber por qué las normas se van formando, se van creando por qué se aplica una norma, por qué no se aplica otra norma. ¿No? Ahora estos momentos actuales, si ustedes pueden apreciar en los medios de comunicación, ¿no? Los periodistas cuando hacen entrevistas a los políticos del momento, a las personalidades actuales, ¿no? Siempre su entorno de preguntas, ¿no? Está ligada al tema del derecho, al tema de la economía, y tienen que saber, o sea, tienen que saber el derecho, tienen que saber la realidad nacional, o sea, estudiar, o sea, eso es lo que le recomendaría, ¿no? Al que esté interesado en una carrera, ¿no?
que si vas a entrar a la carrera, estudie bien, a conciencia, para que salga un buen abogado, un excelente abogado, ¿no? Y que defienda a personas inocentes, ¿no? O sea, que tenga un desprendimiento también. No todo en la vida es ganar un dinero, ¿no? Claro. Siempre, siempre también tiene que haber un lado humano, un lado social, ¿no? Del abogado, ¿no? Eso es lo que recomendaría, ¿no? O sea, defender, hay mucha gente en el Perú, pobres generalmente, que se ven afectados por problemas judiciales, se ponen en litigios, un montón de situaciones, y no tienen el dinero para poder afrontarlos. Hay abogados, ¿no? Que conocen mucho, pero se han orientado más al lado pecuniario, al lado material, ¿no? O sea, también tienen que desprenderse un poquito de lo que son ellos y orientar, ¿no? Bien es cierto, tiene que tener también un ingreso, ¿no? Que soporte su supervivencia de él y de su familia, ¿no? Pero también tiene que haber un desprendimiento, un lado humano también, ¿no? Y para eso necesitamos buenos abogados, que estén con la razón en el libro, con el código, con las leyes, que tengan la razón también en el corazón, ¿no? Claro. Así es, gracias. Bueno, esas han sido todas las preguntas para esta entrevista. Agradezco mucho su presencia aquí y pues esperemos de que las personas que puedan ver el video puedan saber más acerca de la carrera y tomar buenas decisiones. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.